Bienvenidos una vez más a su canal predilecto para el drama, la pasión y por supuesto, los secretos más jugosos de la farándula turca. Estoy que no quepo de la emoción por tenerlos hoy aquí. Acomódense, preparen sus palomitas o sus baklavas, si se sienten más turcos que nunca, porque hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a la fanaticada en vilo durante años: el presunto romance secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Así es, mis queridos adictos al chisme, hoy nos sumergiremos de lleno en las profundidades del pasado, rastreando cada migaja de pan, cada mirada furtiva, cada silencio elocuente que nos dejaron Hande y Kerem, la pareja que conquistó corazones a lo largo y ancho del globo. Analizaremos cada pista, cada testimonio, cada declaración aparentemente inocente que podría revelar la verdad detrás de este romance que se rumorea que existió en la vida real, más allá de los sets de grabación. Pero antes de que nos dejemos llevar por esta ola de emociones y especulaciones, un recordatorio vital: suscríbanse al canal. Sí, justo ahí abajito. Denle clic a ese botón rojo y activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos un nuevo vídeo cargado hasta el tope de chismecito jugoso y bien informado. No querrán perderse ni un solo detalle. Ahora sí, con las formalidades cumplidas, que comience el espectáculo. Como bien saben, mis chismosos, Hande Erçel y Kerem Bürsin alcanzaron el estrellato mundial gracias al rotundo éxito de la serie Sen Kalkam, que para nosotros, los hispanohablantes, se tradujo como Love is in the air. La química entre ellos era innegable, palpable, electrizante. No era simplemente una cuestión de buena actuación, sino que se percibía una conexión genuina, un entendimiento tácito que trascendía la pantalla. Y es precisamente aquí donde comienza el verdadero misterio, el quid de la cuestión. Desde el minuto uno, los fans, y no solo ellos, también gran parte de la prensa del espectáculo, comenzaron a sospechar que la relación entre Hande y Kerem era mucho más profunda que una simple amistad o un compañerismo profesional. Sus interacciones fuera del set de grabación, las miradas cargadas de significado que se dedicaban el uno al otro, los gestos cariñosos que intercambiaban, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo más, una chispa que ardía con una intensidad secreta. Uno de los primeros indicios que encendieron las alarmas y desataron la euforia colectiva fue, sin duda alguna, su famoso viaje a las Maldivas. ¿Lo recuerdan? Ambos compartieron fotografías paradisíacas desde ese Edén tropical, pero curiosamente, o quizás no tanto, jamás aparecieron juntos en la misma imagen. Sospechoso, muy sospechoso. Sin embargo, los fans más observadores, aquellos con un ojo de águila digno de un detective privado, no dejaron escapar ni un solo detalle. Notaron que los fondos de las fotos coincidían a la perfección, que los horarios de las publicaciones eran sospechosamente similares y, para colmo, algunos miembros del equipo técnico de la serie, de forma quizás involuntaria o simplemente por la emoción del momento, dejaron escapar comentarios que confirmaban que ambos estaban juntos disfrutando de las playas de arena blanca y las aguas cristalinas. ¡Bingo! Caso casi resuelto. Pero las Maldivas, mis chismosos, fueron solo el punto de partida, el inicio de una larga y tortuosa investigación. A partir de ese momento, las pruebas comenzaron a acumularse como piezas de un intrincado rompecabezas que, poco a poco, iba tomando forma, revelando una imagen cada vez más clara de lo que realmente estaba sucediendo entre Hande y Kerem. Recuerden, por ejemplo, sus entrevistas conjuntas. ¡Ay, las entrevistas! ¡Qué momentos tan llenos de tensión y expectación! Sus respuestas a menudo eran evasivas, ambiguas, diseñadas para no revelar demasiado. Sin embargo, sus miradas, lo decían todo. Se interrumpían mutuamente con una familiaridad sorprendente, se reían con complicidad de chistes internos que solo ellos parecían entender y, en general, se notaba que existía una conexión telepática, una forma de comunicación que trascendía las palabras. En una ocasión, durante una entrevista en vivo que se transmitió a nivel internacional, un periodista audaz se atrevió a preguntarles directamente si había algo más entre ellos, si su relación iba más allá de la amistad y el compañerismo. Ambos se sonrojaron visiblemente, un rubor que no pudo ser ocultado ni por el maquillaje más profesional. Tras un silencio incómodo que pareció durar una eternidad, Kerem respondió con una sonrisa enigmática, una sonrisa que dejaba más preguntas que respuestas: lo que ven es lo que hay. Una respuesta que en esencia, no confirmaba ni negaba nada, pero que dejaba la puerta abierta a la imaginación, alimentando las fantasías de los fans y dando rienda suelta a las especulaciones más salvajes. Otro momento clave en esta investigación fueron, sin duda, las publicaciones en redes sociales.
Aunque ambos intentaban ser discretos, cuidadosos de no revelar demasiado, a veces se les escapaba algún detalle, algún pequeño guiño que delataba su relación secreta. Por ejemplo, Ande compartió una fotografía en la que aparecía luciendo una camiseta que, casualmente, Kerem había usado días antes. ¿Simple coincidencia? Lo dudo mucho. Además, ambos solían comentar las fotos del otro con emojis cariñosos, corazones, fuegos, caritas sonrientes y mensajes sutiles que solo ellos parecían entender, creando un lenguaje secreto, un código cifrado para comunicarse en público sin levantar demasiadas sospechas. Pero no todo fueron momentos de felicidad, romance y miel sobre hojuelas. También hubo rumores de celos, peleas, discusiones acaloradas y hasta separaciones temporales. Algunos medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, aseguraron que Hande y Kerem eran muy temperamentales, que sus personalidades chocaban con frecuencia y que sus discusiones eran tan intensas como sus reconciliaciones. Se decía que la presión mediática, el constante acoso de los paparazzi y las expectativas de los fans afectaban negativamente su relación y que ambos preferían mantener su romance en secreto para evitar el escrutinio público, para proteger su intimidad de las miradas curiosas y los juicios implacables. Y hablando de secretos, aquí viene lo más jugoso, lo que realmente le pone la salsa a este chisme turco. Varias fuentes cercanas a la pareja, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, ya saben, en el mundo del espectáculo turco las cosas pueden ponerse muy intensas, revelaron que Hande y Kerem sí tuvieron una relación amorosa durante el rodaje de Senkalkam. Según estas fuentes, su romance comenzó como una simple amistad, un compañerismo que se fue fortaleciendo con el paso del tiempo. Poco a poco esa amistad se transformó en algo más profundo, en una atracción irresistible que los llevó a enamorarse en el set, a compartir momentos íntimos y a apoyarse mutuamente en los momentos difíciles, cuando la presión era más fuerte y las exigencias del trabajo más demandantes. Sin embargo, la presión de la fama, las agendas apretadas, las distancias físicas y las diferencias en sus personalidades terminaron por desgastar la relación. Después de meses de altibajos, de momentos de pasión y de periodos de distanciamiento, Hande y Kerem decidieron separarse, aunque siguieron manteniendo una buena relación de amistad y profesionalismo. Su ruptura fue un golpe duro para los fans, que habían depositado todas sus esperanzas en esta pareja de ensueño, que creían que su amor era eterno e indestructible. ¿Pero por qué nunca confirmaron su romance? ¿Por qué se mantuvieron en silencio, alimentando las especulaciones y dejando a sus fans con el corazón roto? Aquí es donde entran en juego las estrategias de marketing, las decisiones de sus representantes y los intereses comerciales. Algunos expertos en la industria del entretenimiento aseguran que Hande y Kerem decidieron mantener su relación en secreto para no afectar la popularidad de la serie. Temían que si confirmaban su romance el público se enfocara más en su vida personal, en sus idas y venidas amorosas, que en la trama de la historia, en los enredos de Eda y Serkan, los personajes que interpretaban en Senkalkam. Además, sus representantes querían controlar la narrativa, evitar que los medios sensacionalistas distorsionaran la realidad y proteger la imagen de sus clientes. Así que mis chismosos, después de analizar todas las pruebas, los testimonios, las especulaciones y los rumores, podemos concluir que es muy probable que Hande Erçel y Kerem Bürsin sí hayan tenido un romance secreto durante el rodaje de Senkalkam. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las evidencias apuntan a que fueron mucho más que compañeros de reparto, que su amor fue real, aunque efímero. Su historia de amor, aunque breve y llena de altibajos, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans y se convirtió en una leyenda en el mundo de la farándula turca, un cuento de hadas moderno con un final agridulce. En resumen, hoy exploramos las pistas y revelaciones que sugieren un romance secreto entre Hande Erçel y Kerem Bürsin durante su tiempo juntos en Senkalkam. Vimos su viaje a Maldivas, las entrevistas llenas de miradas cómplices, las publicaciones en redes sociales y los testimonios de fuentes cercanas que confirman su relación. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las evidencias apuntan a que su amor fue real, aunque efímero. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso tanto como yo. Gracias por acompañarme en esta investigación sobre el presunto romance secreto entre Hande y Kerem. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem realmente estuvieron juntos? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención de su relación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan.
Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares amantes del chisme y, por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan nuestros próximos vídeos cargados de drama, pasión y secretos de la farándula turca. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos.